tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Entonces, a pedir a nuestro Dios a través de su Espíritu Santo que Él sea el que nos hable en esta mañana a través de este tema. Oramos. Señor, muchas gracias porque nos concedes el honor, número 1, de ser tus criaturas, de haber sido creados a tu imagen y conforme a tu semejanza. Gracias porque eres nuestro creador. Pero también, Padre, te damos gracias porque ahora eres nuestro Redentor. Nos has salvado, nos has limpiado, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Y Padre, ahora somos tus hijos
eternamente y para siempre en Cristo Jesús. Te pertenecemos por dos derechos, por derecho de creación y por derecho de redención. Muchas gracias, Señor. Gracias por estas mujeres hermosas, maravillosas, que tú has llamado a servirte. Gracias, Padre, porque pones en ellas, en nosotros, ese deseo de querer servirte, Señor. Padre, gracias por todas las que organizaron estos eventos para que aprendiéramos más de ti. Señor, y gracias por los frutos, la cosecha que de esto recibiremos, Padre. Padre, a ti sea la gloria y pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos dirijas en este tema y que quede en claro lo que se va a exponer para edificación nuestra. Te lo pedimos no por méritos propios, porque no tenemos ninguno, sino por los méritos únicos y benditos de nuestro sagrado y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Bien, hermanas, yo sé que el pastor Josías va a estar hablando más de este tema del Salmo 119, pero como es propicio y es un salmo, vamos a hacer referencia a otros salmos, pero vamos al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a dar lectura del verso 1 hasta el 16. Y lo vamos a hacer de forma alternada. Porque precisamente habla de las excelencias de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, perdón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos todos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Entonces, esta pequeña introducción es importante tenerla porque ahí nos enseña la importancia, número uno, de meditar en la palabra de Dios. No solo leerla, sino meditar. Porque la palabra meditar significa razonar, reflexionar, ponderar, mascullar. Por ejemplo, las vacas cuando comen están mascullando, le están sacando todo el jugo que se pueda, ¿verdad?, al alimento. Y la palabra meditar viene de ese contexto. La palabra de Dios se tiene que desmenuzar en sus partes para tener ese sabor, ese gozo de leerla. Yo espero en esta mañana que ustedes salgan con ese deseo de saber más de la Escritura, de amar más la Escritura, porque sobre todo es importante que desde niños enseñemos a nuestros hijos este amor por las Escrituras y también a los jóvenes. Porque cuando yo fui joven y me enseñaron, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y todos los que fuimos jóvenes hicimos cosas muy malas, ¿sí o no? A menos que yo fui la única mala. ¿Sí? Entonces cuando el Señor me recordaba que con su palabra era con la que Él me iba a limpiar, pues cada vez
el Espíritu de Dios ponía más deseo y deseo de leer su palabra. Yo he leído ya las Escrituras 25 veces en mi vida. Tengo 26 años de ser cristiana. Entonces, yo solamente un tiempo, un año o 2 años quizá, porque recuperé en un año, leí 2 veces la Biblia. Y quiero en otros años leerla 3 veces. Y además me quedo cortita delante de George Mueller, el padre de huérfanos en Inglaterra, que la leyó 300 veces en sus 94 años que vivió. Eso nos da a entender cuánto hay personas que aman las Escrituras, ¿sí? Y eso es lo que tú tienes que pedirle a Dios, que te dé amor por las Escrituras. Porque yo he mandado a mis estudiantes de seminarios que lean el Salmo 119 y que busquen cuántas veces se repite la palabra vivificar en este salmo, ¿sí? Y no les voy a dar la respuesta para que ustedes la hagan también, ¿sí? Ya espero, no sé cuándo vuelva a regresar y me digan, hermana, ya leí el Salmo 119 y tantas veces se repite la palabra vivificar, porque vivificar significa tener vida, dar vida, exactamente. Entonces, he ahí la importancia de leer las Escrituras. Entonces, en el versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. También la palabra meditar significa considerar, ¿sí? Reflexionar significa devolver la imagen, como regresar, ¿sí? Lo que no entendiste es regresar a ver hasta que me quede. Y fíjate cómo termina esta parte nada más, porque el Salmo 119 ya ven que es más largo que esto. Me regocijaré. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes cuando leen las Escrituras tienen gozo? O son de las que apenas comienzan a leer y ya están cayendo. Ay, híjole, ya. Sí, de verdad, he visto hermanos, hermanas, que apenas leen la Escritura y es como que les ponen cloroformo aquí y caen así, ¿no? Ya viene la predicación y hasta se acomodan, ¿no? Así como que, ahorita me voy a echar un coyotito porque viene la predicación. No, es cuando más alertas debemos de estar, ¿sí? Sí, yo sé que a veces nos sentimos bien tranquilos y nos gusta disfrutar la palabra, pero realmente no la disfruten tanto al grado de dormirse. La cosa es estar prestos, ¿sí? Para escuchar, porque el Señor te va a hablar, el Señor te va a decir algo a tu vida. Entonces, me regocijaré en tus estatutos. Hay que llegar a ese grado de sentir gozo, de estudiar, de meditar la palabra de Dios. Y dice, no me olvidaré de tus palabras. Bueno, con esta breve introducción, vamos a entrar, y esto sí tienen las copias de esta conferencia, estudiando la Biblia cronológicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar desde qué es la Biblia, ¿verdad? Bueno, la Biblia es una compilación de ¿cuántos libros? A ver. ¿Sí? Y bueno, ¿cuántos de ustedes fueron católicos? A ver. ¿Cuántos libros tienen los católicos? ¿Tendrán los 66? No, ¿verdad? Ellos tienen más. Entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿y por qué mi Biblia tiene menos? ¿Qué vale menos mi Biblia o no? No, realmente es porque todos los libros que están en nuestra Biblia protestante son libros que se consideraron inspirados por Dios. Libros que se menciona la palabra de Dios, se menciona a Dios, perdón, y se menciona lo que Dios ha hecho. De hecho, uno de los libros que estuvo en mucho debate de tenerlo en esta lista de 66 libros fue el libro de Esther, porque el libro de Esther no menciona la palabra Dios, pero por el contexto y que se sobreentiende que están hablando de Dios, finalmente los teólogos decidieron de todos modos insertarlo. Entonces, fíjate bien. Tú vas a aprender hoy, y si ya lo estás practicando, qué bueno. A ver, voy a preguntar eso. ¿Cuántas ya están leyendo la Biblia cronológicamente?
Ok, muy bien. Bendito sea el Señor. Poquitas, pero ya lo están haciendo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque las otras van a decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo entonces? ¿De cuándo estoy leyendo? Y a lo mejor no estoy leyendo bien. Bueno, no eres la única. El Señor me salvó a la edad de 21 años. A los 30 años fue cuando alguien tuvo piedad de mí, bueno, fue el Señor primeramente, fue mi cuñada y me dice, me reta, Francelia, ¿lees las escrituras? Le digo, sí, todos los días es su intento, todos los años también lo intento. ¿Ya la leíste cronológicamente? Y me quedé así en ascuas. ¿Qué? Sí, o sea, en cronológicamente quiere decir cómo sucedieron, en el tiempo en que sucedieron los hechos, los eventos que la Biblia narra. Y le digo, no, a ver, porque usted nunca dé por sentado que sabe, ¿eh? Porque el mexicano somos muy buenos para decir, sí, claro, eso yo sí lo sabía. No es cierto, diga la verdad. No, la verdad no, yo sí soy sincera y le dije, no lo sé, ¿qué es eso? Y ya me explicó, mira, la Biblia se estudia así. Desde ese momento y comencé a leer la Biblia, ya llevo 15 años leyendo la Biblia de esa manera, me he beneficiado muchísimo. Y desde cuando por eso promuevo que la Biblia se estudie cronológicamente. Eso es lo que van a aprender hoy. Entonces, la Biblia como tal, tome su Biblia, ¿sí? La Biblia como tal está ordenada, ¿sí? No por orden cronológico, sino por estilo literario. Y ahí se los di. Les iba a que llevaran a sus Biblias en el índice. Bueno, vayan, busquen en el índice, ¿para qué? Porque muchos yo creo ni siquiera han leído el índice de sus Biblias. ¿Sí? ¿Ya llegaron al índice? ¿Sí? ¿O no tiene índice su Biblia? Ya se lo robaron. Yo tengo una Biblia que me gustó mucho y tiene hasta un panorama histórico, ¿sí? Me gusta porque a cada que vas a empezar un libro te explica, te da un resumen de lo que trata cada libro, quién lo escribió y en el tiempo aproximado en que se escribió tal libro. Y entonces te da un panorama histórico de cada libro. Pero luego en mi índice aparece el orden de los libros de la Biblia, ¿no es así? Entonces, ¿qué libro comienza siempre en los índices? Génesis, ¿verdad? El siguiente, luego, a esos primeros 5 libros, literariamente, ¿cómo se le llama? El Pentateuco, porque viene de la palabra penta, que significa 5, ¿verdad? Pero si yo te digo, no fue así, cronológicamente no es el orden. Cronológicamente se debe de leer primero el libro de Génesis y luego el libro de Job. Te rasgarás las vestiduras y dirás, ¿cómo? Sí, es que la historia de Job, porque no se sabe, los teólogos están ahí todavía debatiendo la historia de Job, en dónde meterla, y dicen que es mejor meterla del capítulo 1 hasta el 12 de Génesis, que Abraham fue contemporáneo de Job. Entonces, lo más recomendable es que llegues al capítulo 12, donde se habla de Abraham, y luego comiences a estudiar Job. ¿Cuántas ya lo habían leído así? A ver, hasta 12 y luego te sigues con Job. Muy bien, vamos bien. Sí, luego de allí, si te das cuenta, siguen los libros históricos, ¿sí? Que se incluye a Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Deben aprender esto también, no se dice primera porque no es carta, no es epístola, es libro. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, luego primero de Reyes, segundo de Reyes, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, ¿correcto? Hasta ahí es el orden que la mayoría seguimos, ¿no es así? Bueno, yo seguía también. Pero entonces cuando yo llegaba a Nehemías y Esther, que también fueron contemporáneos, de hecho la historia de Esther fue antes que la historia de Nehemías, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces dices, pues con razón no le entendía, ¿no? Y luego ya ni te digo, cuando llegamos a los libros proféticos de sabiduría, que por ejemplo los salmos, ¿sí? Algunos fueron escritos, acuérdate, por Moisés, y entonces esos se encajarían dentro de Génesis también. Entonces yo ahorita les traigo varios y creo que
le sacaron copia a todos estos, ¿verdad? Que les dije, para que digan, no, no lo tengo, hermana, no. No se preocupe, todos lo estamos tratando de dar para que lo tengan. Entonces, no quiero irme en todo esto, solamente para que vean el orden en el que hemos aprendido a leer las Escrituras. Nos enseñan a leer nuestra Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo hemos hecho así. A ver, ¿cuántas de ustedes ya leyeron la Biblia completa en ese orden? Ah, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Quiere decir que son buenas lectoras. Pero lo han hecho así, ¿verdad? Desde Génesis se van, no lo han hecho en orden cronológico. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a los profetas mayores o a los profetas menores, que les hablaron a los reyes que están en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas, tú te quedas así que, pero espérate, ¿y Jonás a quién le habló? ¿Y Amós a quién? Entonces, es ahí donde hoy vas a aprender cómo leerlos en ese orden correcto, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjate, la Biblia no está organizada en orden cronológico, como ya te diste cuenta. Es decir, en la fecha o en el momento en que sucedió el hecho como tal, ¿no? El nacimiento de Abraham, el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Moisés y todo lo que ellos hicieron. Y puesto que abarca diversas líneas de tiempo, he aquí la importancia de saber una línea de tiempo. Y aquí me encanta porque me encanta hablar a iglesias que ya han tomado el programa AMO, porque ahí es donde yo los mando. ¿No sabes qué es una línea de tiempo? Aviéntate un curso en línea sobre qué es la línea de tiempo. Es como Dios ha cronometrado, ¿sí? Ha ordenado, porque cronología viene de la palabra cronos, que significa tiempo, ¿sí? Y logos, que es ordenar, o método, cómo se ordena el tiempo, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a ver la historia de Dios desde la eternidad pasada, que es, ¿qué tiempo? A ver, los que saben línea de tiempo. ¿Dónde es el tiempo de la eternidad pasada? ¿Cuándo es ese tiempo? Ah, exactamente, desde antes de la fundación del mundo. Y la línea se escribe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y no se ponen rayitas al inicio, porque eso quiere decir que tuvo un inicio o tuvo un final. Siempre se deben de poner flechitas, porque de acuerdo al pensamiento eterno de Dios, porque ¿dónde habita Dios? ¿En qué tiempo habita Dios? Amén, muy bien, ahí vamos bien. En la eternidad, Dios habita. Él no está limitado por las horas, por los minutos, por las estaciones del año. Él vive en la eternidad, donde no hay principio ni hay fin. Él es el alfa y es la omega, ¿no? Esto es maravilloso. Entonces tú también tienes que aprender a ver el tiempo de esa manera, y una línea de tiempo te va a ayudar a cronometrar o establecer si este evento fue antes de Cristo o después de Cristo, ¿sale? Entonces, todo eso hay que aprenderlo desde niños, porque ese es el problema. Llegamos adultos y ni siquiera sabemos medir el tiempo. Entonces, cuando leemos la Biblia, y ahora cronológicamente en el orden en que los hechos sucedieron, que por ejemplo Abraham vivió 2300 antes de Cristo, dices, ¿y dónde lo coloco? Y luego pensamos que esos fueron, como decía un amigo, hace millones y millones de años. No sabes calcular el tiempo. No fueron millones y millones de años, fueron apenas 2300 años antes de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces no sabemos trabajar una línea de tiempo. Por eso, tomen el entrenamiento AMO, y en la sesión número 18 se van a acordar de mí cuando los entrenadores les enseñen la línea de tiempo de los hijos de la promesa. Porque ¿quiénes son los hijos de la promesa? A ver. Eso era servir. A ver, bien, no entendí bien. Eli es hija de la promesa. ¿Alguien más es hija de la promesa? Todos somos hijos de la promesa, ¿sí? Pero los hijos de la promesa eran los hijos de Abraham. Y tú dices, bueno, pero yo no soy del linaje de Abraham. ¿Sí eres o no eres? Claro que sí, porque ahora Cristo, he ahí lo que vino a marcar el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo. Tan fue así que el tiempo se dividió en antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, es ahí donde tienes que comenzar a establecer todos estos
estas fechas en una línea de tiempo. Que te den una clase especial de línea de tiempo la maestra Eli o alguna otra entrenadora de Amo para que te interese más la historia de Dios. Entonces, la historia de Dios, ya dije, no tiene principio ni tiene fin, ¿sí? Y hay que agarrarte una línea de tiempo para establecer, ¿sí? ¿Cuándo fue que vivió Abraham? ¿Cuándo vivió Noé? ¿Cuándo vivió Moisés? ¿Sí? ¿Cuándo fue el tiempo del apóstol Pablo? ¿Cuándo vivió el apóstol Juan? Y entonces podrás empezar ya en una línea de tiempo a cronometrar estas historias, ¿no? Entonces, fíjate bien, como la Biblia abarca diversas líneas de tiempo y un gran elenco de personajes, ya te mencioné algunos, pero hay muchos más, los hechos de un libro, como ya se los dije, pueden haber acontecido al mismo tiempo que otro libro. Ya les dije, ¿verdad? ¿Qué libro podría ser que coincide en el tiempo? A ver. Exacto, Crónicas, Reyes. Y también los profetas mayores y los profetas menores que les hablaron a estos reyes. Muy bien. Por esa razón es que debemos considerar la cronología, ya les dije el significado de cronología, si queremos tener una mejor comprensión. Ahora bien, antes de leer la Biblia en orden cronológico, es importante entender el orden también en el cual los libros de la Biblia fueron escritos, porque este es otro orden. Vamos a la siguiente página, ustedes lo tienen ahí. Fíjense bien, ahí les doy que bendito Dios encontré este material tomado del doctor MacArthur, porque yo que me he venido dedicando a estudiar todo esto, es el más acercado, aproximado en cronología que he encontrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, MacArthur pone la fecha de Job como desconocida, pero ahí les puse que algunos la ponen 2000 a 1800 antes de Cristo. En otras palabras, el libro de Job fue el primer libro que se escribió, si se dan cuenta, ¿sí? Otros ya lo ponen más cercano, si te das cuenta, a Génesis. Yo sinceramente me voy más por una fecha desconocida también como MacArthur, ¿sí? Aunque me gusta pensar, y él de todos modos lo pone primero, porque sí, el 1800 es mucho antes, pero no creo que hayan pasado tantos años antes que se escribiera el libro de Génesis. ¿Sí me explico? Pero les doy lo que algunos teólogos piensan. Luego el libro de Génesis, sí, que se escribe en el año 1445 a 1405, ¿no? Y así se va, así se va. Entonces, date cuenta, ¿cuál es el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento? Ya te das cuenta que no es el orden tampoco en el que está en la Biblia, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento es... ¿Cuál es el último libro en el orden literario? Malaquías, exactamente. Entonces, ya bien, también es importante saber cuándo se escribió este libro, ¿sí? Entonces, yo lo que les sugiero es comprarse una Biblia muy similar a la mía, donde les marca, a mí me encanta ubicarme, a ver, ¿cuándo se escribió este libro? Génesis, ¿no? Y ahí te dice año 1445, escrito por Moisés, y te dan un breve panorama histórico y hasta un pequeño bosquejito de lo que trata el libro de Génesis, ¿no? Entonces, para que te ubiques cuándo se escribió este libro, pero las historias narradas en el libro, ahorita vamos a ver cómo es que cronológicamente sucedieron. Siguiente página. Tenemos al Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cuál fue el primer libro que se escribe? Santiago, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer libro que tenemos en el Nuevo Testamento según el orden literario? Mateo. Entonces, ahí donde también tienes que aprender eso, que el libro de Mateo no fue el primero que se escribió en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, ahí sí te va a ayudar que Apocalipsis sí fue el último, ¿no? Es el que dice, ese sí me lo sé, ¿no? Bueno, Santiago, Gálatas fueron los primeros dos, después viene Mateo, luego Marcos, ¿sí? Entonces, un orden muy diferente, ¿verdad?, al que conocemos. Todo eso les va a quedar de tarea, estudiarlo ustedes por su propia cuenta, para que sepan en el tiempo en el que se escribió cada libro, ¿ok? En esta lista, el orden en el cual los libros fueron escritos
no es necesariamente el orden cronológico de los eventos, que quede claro, ¿sale? Eso subráyenlo, que se narran en los mismos, por lo que cabe hacer algunas observaciones. Génesis fue escrito allá por el año 1400 a.C., pero narra eventos desde la formación del mundo, que también los teólogos no se han puesto de acuerdo. Unos establecen la creación del mundo, ¿sí? Porque si tú te vas a los seculares, ¿sí? Ellos te van a hablar de millones y millones de años. No es así los evolucionistas, los darwinistas, ¿sí? No es cierto. Hay teólogos, historiadores cristianos que dicen la Tierra no tiene tantos años de existencia, ¿sí? Ahora, la creación la establecen entre 10,000 antes de Cristo o 6,000 antes de Cristo. La doctora Youmans dice, yo no me meto en problemas, también lo ponen a más aproximado o desconocido, ¿sí? Si tú ves su línea de tiempo de la doctora Youmans, de los libros de Amo que utilizamos, ella pone la formación del mundo o la creación del mundo en una fecha desconocida. A mí me gusta establecerla precisamente así casi como MacArthur, en el 6,000. Yo ya había oído esto. Yo votaba por entre 10,000 y 6,000 antes de Cristo, ¿sí? Yo me voy más, ahora ya que he estudiado más, por el 6,000, por eso lo puse ahí, para que vayan ustedes teniendo un aproximado, 6,000. La creación de Adán y Eva la ponen 4,000 antes de Cristo. Ese sí no me meto tanto, ese no hay tanto escrito, pero es un aproximado. No se ponen de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo los teólogos, hasta el momento en el que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, que es 1400 años antes de Cristo. Y lo que ya les había dicho, Job vivió probablemente antes que Dios llamara a Abraham, o sea, encajaría entre los capítulos 1 y 12 de Génesis. Y por más que Apocalipsis haya sido escrito allá por el año 90 después de Cristo, narra acontecimientos futuros, pues que todavía no podemos establecer en una línea de tiempo, porque todavía ocurrirán en la historia. Entonces, conocer en qué momento fueron escritos los libros es útil para saber qué revelación escrita se tenía disponible a lo largo de la narrativa bíblica. En otras palabras, mis hermanas, ustedes hoy están siendo introducidas, presentadas, expuestas a volverse eruditas, versadas, porque así la Biblia habla de que ¿quién era versado en las Escrituras? Que Eli ya no participa, es la niña que participa mucho en la clase, dejamos que descanse un poco. Yo sé que ella, así les digo a mis niños del programa, yo sé que tú sabes mucho y que quieres compartir mucho con tus compañeritos, ¿verdad? Sí, maestra, pero ¿le vas a dar oportunidad a que participen otros? Sí, claro que sí, ya las dejo tranquilas. A ver, ¿a quién le llamó Dios versado en las Escrituras? Que se paró en la plaza y comenzó a leer la ley de Dios. Ándale, no han leído muy bien esta historia. Esdras era versado en las Escrituras. Así que, hermanas, mi deseo en Cristo es que ustedes como mujeres de Dios sean versadas, eruditas, catedráticas, en otras palabras, de la palabra de Dios, ¿sí? Porque ustedes son madres, son abuelas, son maestras, ¿sí? Porque aunque muchos dicen, ay, no, pero es que yo no terminé ni la primaria. Pero mi mamá nada más llegó a tercero de primaria y nos enseñó a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, y nos enseñó a amar el leer libros. O sea, eso no tiene nada que ver con una profesión. Lo importante es estudiar. John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. ¿Cuántos ya leyeron El Progreso del Peregrino? ¿Sí? Se los recomiendo. Solo llegó a 5º grado de primaria, John Bunyan. Pero cuando lo encarcelan por causa de predicar a Jesucristo allá en Inglaterra, en la cárcel, ¿sí? Él comienza a leer las Escrituras y se vuelve versado en las Escrituras al grado de que escribe un libro que después de la Biblia en Inglaterra es el libro más leído. Fíjate nada más. Y tiene un lenguaje, El Progreso del Peregrino, que parece que fue a una gran universidad. Yo siempre les he dicho, esta es tu gran universidad, ¿sí?
¿De qué te sirve tener una gran biblioteca de no sé cuántos autores que puedas leer? Es bueno leer, yo mando a la gente, me encanta, y ahorita como ven, les voy a recomendar algunos libros para que lean y se cultiven, pero este es el libro primero que deben de leer. Como dijo Quincy Adams, el cuarto presidente de los Estados Unidos, que el primer libro que un niño debería de ser instruido en es la palabra de Dios, porque lo hará mejor ciudadano de su país. Cuando a mí me preguntan, ¿usted a qué se dedica? Yo soy misionera. ¿Y eso de qué se trata? Le digo, yo enseño a familias, a niños y a jóvenes a ser mejores hijos de Dios y mejores ciudadanos de su país. Oh, siga haciendo lo que está haciendo, me dicen. Hasta gente inconversa. ¿Sí? Porque ¿quién no quiere que enseñemos que seamos mejores ciudadanos, no solo del reino de Dios, sino de donde te puso Dios, aquí en Oaxaca? ¿Sí? A no tirar basura, a limpiar los parques, los bosques, los ríos, a tener la creación de Dios cuidada. ¿Dónde aprendimos eso? En la Biblia. ¿Sí? Entonces, el mejor libro de instrucción, el primero que debería de leer tu hijo, discúlpame, no es El Principito, ¿sí? No es algún libro Crepúsculo, no sé cuál ya hayan leído los jóvenes, ¿sí? Es la Biblia. ¿Cuántos saben tus hijos de Biblia? ¿Me podrían responder quién fue la mamá de Moisés, por ejemplo? Jocabed. Esa es una pregunta básica que nos tenemos que saber. Métanse a YouTube, ahí hay quizzes, se le dice en inglés, o pequeños examencitos de Biblia. A mí me encanta. Ese es como mi Candy Crush. Yo nunca he jugado Candy Crush porque dicen que es muy adictivo. No promuevo los juegos, los videojuegos, ¿se llama eso, no? Pero sí me encantan los exámenes de Biblia en YouTube. Y ahí los voy pasando. Ya voy en avanzado, gracias a Dios, ¿no? Entonces, me gusta. Me gusta jugar trivias de la Biblia. ¿Han jugado trivias de la Biblia? ¿Y quién fue el primer rey de Israel? Y aprendes, ¿sí? Ahí yo, por ejemplo, me aprendí cuál fue el rey más joven, ¿sí? Del reino de Judá. ¿Cuál fue? Ya, eso sí, Eli no se lo sabía, ya la regresamos a párvulos, ¿verdad? Sí, fue Josías, ¿no? Entonces, pero cuando yo tomé ese test o ese examencito, estaba en la universidad, tenía, no era cristiana todavía, perdón, una maestra que era cristiana nos hacía de esos exámenes porque nos enseñaba inglés y con la Biblia nos hizo memorizarnos el Salmo 23 en inglés. Fíjense cómo la providencia, la gracia de Dios. Y cuando ella saca su trivia de la Biblia en la universidad, ¿sí? Yo me quedé así. Yo no supe esa respuesta. ¿Pues por qué? Pues porque nunca había leído la Biblia, ¿no? He ahí, este es conocimiento básico, eterno para toda tu vida. Entonces, vamos a entrar ahora hacia el tema de esta mañana. ¿Cómo entonces leer la Biblia en orden cronológico? Ahí te los doy en el orden de los libros como tal. Y tuve que poner algunos, esto es tomado de MacArthur, porque ahorita te voy a decir el que yo he llevado. Este es todavía más ordenado que el que yo he estudiado por años. Comienzas con Génesis, como les decía, te sigues con Job, luego Éxodo, Levítico, Números, y aquí entran los Salmos de Moisés. ¿Por qué? Pues porque estamos terminando con los libros de la ley o el Pentateuco que fueron escritos por Moisés. Entonces, Salmo 90 y Salmo 91 fueron escritos por Moisés. Entonces, los lees en ese orden. Luego, Deuteronomio, Josué, Ruth y Primero de Samuel. Pero después de Primero de Samuel, ¿sí? Empiezan estos otros libros. ¿Por qué será? A ver, ¿quién me quiere decir? Salmo 23, Salmo 11. ¿Quién los habrá escrito? Exactamente, porque ya entramos en Primero de Samuel a la historia de David. ¿Se dan cuenta? Luego viene Segundo de Samuel, luego vienen otros más salmos, etcétera. Entonces, ve cómo va el orden cronológico. Primero de Reyes, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Segundo de Reyes, y ahí ya comienza lo que a mí me fascina. Los reyes
los profetas que les hablan a estos reyes, como fueron Joel, Jonás, Amós y Oseas, ¿sí? Recuerden que estos profetas le hablan a los reyes, ¿sí?, de Israel y de Judá. Entonces, tienes que saberte a qué, o a la tribu del norte o a las tribus del sur. Tienes que saber a qué reyes le hablan cada uno de estos profetas, ¿no? Entonces, este es un orden que a mí me gusta todavía más acercado de MacArthur, pero quiero llevarte esta hojita, sáquenla, donde dice lectura de la Biblia en orden cronológico en un año. Este es un poquito diferente, es la que yo he usado por años, ¿sí? Y me ha ayudado mucho. Lo único que yo hago es, como ya, porque mira, todo va, cómo va tu progreso, ¿sí? Yo te recomendaría que si vas a iniciar de cero, comiences con el de MacArthur, ¿sí? Es más básico. El mío ya es un poquito más avanzado porque yo ya puedo ubicar los salmos. Acuérdense que los salmos no todos fueron de David, ¿sí? Fueron de los hijos de Coré, de Asaf, de Emán, ¿sí? Y a veces hay unos desconocidos, hay salmos que no se sabe quién los escribió. Pero a veces todos decimos, como dijo el salmista David, y metemos cualquier salmo, ¿no? No, debes de saber quién lo escribió, sí, porque se nos hace más fácil, ¿no? Lo mejor es nada más como dice el salmo fulano de tal y ya, para que no, porque va a haber algún erudito que te va a decir, no, ese no lo escribió David, hermana, lo escribió Emán, y es el pastor de la iglesia, ¿no? Ya lo corrigieron. Entonces, cuando el discípulo supera al maestro, ya pónganse a estudiar más los maestros, porque entonces sí, ya hay que estudiar más. Entonces, fíjense bien, este es el que yo he seguido, porque me ayuda, como que es un orden más rápido. Yo soy una mujer de verdad que Dios trabaja conmigo en mi paciencia. Yo soy muy desesperada y si no, pregúntenle a mi esposo. Él sufre de eso conmigo. ¿Sí? Soy una mujer que todo lo quiere muy rápido, muy rápido. Entonces, para mí este orden se me hace como más sencillo seguirlo porque tiene todos los salmos en el mismo orden, ¿sí? Pero como yo ya sé ubicar a Moisés y sus salmos, pues ya no tengo que estar regresando, porque si lo hago como en el orden de MacArthur, haz de cuenta que yo me quiero seguir ya del Salmo 92, 93, porque me encantan los salmos, ¿sale? Entonces, por eso les voy a dejar diferentes, para que como tú te vayas sintiendo, ¿sí?, lo leas. Entonces, mira, aquí, y me gusta porque empieza desde enero. A mí me encanta iniciar el año leyendo la Biblia, y me encanta terminar el año leyendo la Biblia. Ya llegó el 31 de diciembre y me encanta que me tocan de Apocalipsis 19 al 22, ¿no? Y luego soy así como de esas niñas que no, ¿se acuerdan cuando nos traían los juguetes, lo que llamábamos los Reyes Magos? ¿Se acuerdan? Espero que los niños no hayan aquí niños que digan, ay, ¿a poco no existen? No les digan la verdad. Todavía no se los digan. El caso es que, ¿te acuerdas que te quedabas ahí despierta hasta las 3 de la mañana porque ya querías abrir los regalos? Pues yo soy así. Llego a diciembre y hago trampa. Me aviento luego ya la de enero, llego hasta el 1, 2, 3 de enero. Así soy, ¿no? Pero bueno, el Señor así me ama. Si así te gusta, ¿sí?, que le quieras avanzar un poquito más, hazlo, no hay problema. Pero aquí se te ayuda a que vas leyendo como de 4 a 5 capítulos al día y terminas en un año sin ningún problema. Te lo pongo aquí porque hasta tengo ya, le escribí a ministerios, aquí están los ministerios que lo hicieron, Ministerios de Gracia Internacional, les pedí permiso para utilizar esta hoja porque estoy trabajando ahorita, voy a escribir para los niños, precisamente me estoy basando en mi Biblia que me gustó mucho, un resumen de cada libro, pero en orden cronológico, en el orden que ustedes tienen aquí de MacArthur, y voy a hacer leer al niño toda la Biblia en todo un año, sí, cronológicamente. Esperen ese material, primero oren por mí, todavía lo estoy escribiendo, pero ahorita les traigo uno que ya está listo, porque también aquí está historia bíblica en orden cronológico, ese sí ya está escrito. Entonces, aquí les dejo porque ya está ordenado. Si son como yo, que les gusta ir palomeando, ya
ya cubrí enero 1, enero 2, enero 3 y les gusta ser organizadas, adelante. Si son un poquito más así desorganizaditas, pueden seguir el de MacArthur. Ya terminé el de Levítico, y puedo leer el otro, sí, no hay problema. Como te digo, yo a veces también hago trampa, me leo más capítulos un día que otro. También tengan preparado el tiempo que no van a leer. Si yo, por ejemplo, cuando viajo, no me da tiempo de leer como cuando estoy en mi casa. Entonces hay que ser sabias. Yo ya voy calculando, no voy a viajar a tal, no me va a dar tiempo de leer la Biblia, entonces ya me adelanto. Como también, no se crean, me atraso, no se crean que soy tan buena estudiante, de pronto me atraso y me tengo que poner al día. Entonces, por eso esta la recomiendo porque viene todo el año en orden cronológico, ¿sale? Entonces, ahí les dejo esa. Ahora, quiero darles varios consejos antes de leer la Biblia, ¿sí? Página, ahí no tiene número de paginación, pero donde dice consejos antes de leer la Biblia, ¿están ahí? Ok. No, porque, perdón, se me está olvidando esta otra, perdón, sí es cierto, decía, les traigo 3 formas, aquí está, sí, aquí está. Este es uno que acabo de encontrar también, y como soy honesta, no, les digo, no hay que ser mentirosos, yo no he llevado esta, pero esta, hagan de cuenta que está combinando el de MacArthur con el de Ministerios Gracia Internacional. Este es un tesoro, lo acabo de encontrar y se llama precisamente Reformado, Reformándome, ¿sí? Plan de lectura bíblico cronológico. Este es el que yo lo voy a llevar próximo año porque yo ya estoy avanzada, pues ya estamos en mayo, ¿sí? Y voy a empezar a practicar ¿sí? Entonces, sí ya viene con fecha y en el orden cronológico que MacArthur sugiere, ¿sí? Si te das cuenta, lo que yo les decía, aquí meten a Job a partir de Génesis 11, ¿ya te diste cuenta? ¿Sí? Luego, lo de los salmos de Moisés lo meten en marzo, terminando Números, porque ya comienza a hablar, ¿verdad? Precisamente de eso, y entonces mete el Salmo 90. Y así se va. Deuteronomio mete el Salmo 91, que es de Moisés también, y luego ya comienzan otros salmos, que los salmos son los que van a ir encajando ustedes dentro de esta historia. Y está completa de todo el año. Así que se la sugiero que la comiencen. Muy bueno. Les digo, no les puedo decir porque no la he llevado, pero lo acabo de encontrar y dije, lo quiero llevar, que las hermanas lo tengan. Entonces, ahora sí, vamos hasta este momento. ¿Sí están entendiendo ya cómo leer la Biblia cronológicamente? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? No está nada difícil realmente. Es solo entender en el orden que sucedieron las historias y van a ver que cuando lo hagan, todo va a encajar como en las piezas de un, ¿cómo se dice? Puzzle, de un rompecabezas, exactamente. Entonces, mis consejos, esas son cosas que yo practico, ¿sí? Estos son consejos que a mí me han funcionado. Al leer la Biblia cada día, permite que la Biblia, que las escrituras te hablen. No vayas predispuesta. Sobre todo, como les decía, ya me lo sé. Olvídate de que ya te lo sabes, ¿sí? El único que lo sabe todo es Dios, ¿sí? Todo, yo llevo leyendo, como ya se los dije, 25 años la Biblia y sigo encontrando pasajes que yo digo, ¿cómo no me puse atención a este pasaje? Te habla, cada año te habla diferente el Señor. Me encantó el canto que la hermana entonó, ¿sí? Cuando hay temor, no vas a leer, por ejemplo, Cantar de los Cantares, ¿sí? ¿Qué vas a leer cuando hay temor? Los salmos, ¿sí? Te acabas de casar, no vas a estar leyendo Primero de Reyes, ¿sí? ¿Cuál vas a leer? Cantar de los Cantares, así es. Entonces, por eso no vayas predispuesta. Deja que el Espíritu Santo te hable. Vete como, no quiero decir así como en vacío, no, tampoco.
vete dispuesta como un niño. Por eso Jesús nos compara como un niño para entrar en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? No porque los niños sean más importantes que nosotros, sino porque ellos están más dispuestos a seguirle. Ellos no van con presuposiciones. Ay, ¿y si me acerco a Jesús y me rechaza? Ay, ¿y si me vaya a pellizcar? No, ellos no iban de esa manera. Ellos querían estar con Jesús porque por su personalidad que los amaba, ellos se sentían cómodos. De la misma manera, tú te tienes que acercar a Dios como un padre. Aquí estoy, Señor. Háblame, que tu siervo, que tu sierva oye. Así, ponte delante de Él antes de leer como un niño. Tampoco lo hagas para ganar, ¿cómo se llama? Cursos de Biblia, o no sé cómo se le llama, de memorización de textos. Porque lamentablemente yo me daba cuenta, no es la regla, ¿verdad? Pero los hermanos que memorizaban más Biblia eran los que tenían un testimonio de lo peor en la iglesia, ¿sí? Yo decía, ¿cómo ganan porque cuando yo recién llegaba a la iglesia, yo veía que memorizaban y todo, pero los veías en la calle y eran diferentes. Entonces, ahí yo aprendí que la Biblia no nada más es memorizarla, es practicarla, internalizarla, ¿sí? Es lo que dice el Salmo 139, examíname, oh Dios. Cada que leas, pide al Espíritu Santo que te examine, que te revele, como dijo David, a ese sí lo dijo David, aún aquellos pecados que te son ocultos, Salmo 19, perdón. Porque he ahí donde muchas veces estamos tan cegadas de nuestro propio pecado, que nos acercamos a la Biblia, así como que ese pasaje, el 51, ya saben que dice el Salmo 51, ¿no? Que habla del pecado, confesión de pecado, como que te lo pasas, ¿no? Cuando estás en pecado, así como que el 51, no. Purifícame, oh Dios, y crea en mí. No, como que no me gusta, ¿no? Entonces, como que no lo brincamos. No, hermanos, hay que ir con la disposición de ser transformadas, de ser renovadas. Acuérdense, Romanos 12:2. No se conformen a lo que ya saben, sino pídanle al Señor que sean transformadas por medio de la renovación de su entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese sí es su culto racional. Eso sí es lo que el Señor quiere, que cada pensamiento esté dirigido por la palabra de Dios y entonces tengamos más la mente de Cristo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 2:16, porque cuando yo leí este pasaje, yo que lucho mucho con mi mente, ¿sí? 1 de Corintios 2:16. Fíjense bien, y desde el 14 lo puedes leer. Fíjate lo que dice. Pero el hombre natural, quiere decir el que no es cristiano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estoy en 1 de Corintios 2 y estoy leyendo desde el versículo 14, pero vamos a llegar al 16, es el que quiero que lleguemos. ¿Y qué dice? Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir. Entonces, quiere decir lo siguiente. Aquí voy a decir algo que las va a confrontar. Nadie sabemos, ¿sí?, quién es salvo y quién no es salvo. Lo que sí Jesús nos dejó es, por sus frutos los conocerán. Pero también el escritor a Hebreos dice que algunos estuvieron con nosotros y no eran de nosotros. O sea que nos pueden imitar. Yo le llamo a esos los cristianos piratas, que están entre nosotros y están así, parece que son cristianos, ¿no? Entonces, para no entrar en eso de que se me hace que la hermana sí es cristiana, ¿no? O sea, olvídate, ¿no? Mejor ni lo digo porque hasta se siente feo, ¿no? Pero el hermano que va por allá no ha de ser, ¿no? O sea, no. Olvídate, tú no eres juez, tú no eres Dios. El único que sabe esas cosas es el Espíritu de Dios. Y dice Pablo
que el mismo Espíritu de Dios, ahí va, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, para que tú puedas entender las Escrituras, tienes que haber nacido de nuevo primeramente. Tienes que ya haber experimentado el nuevo nacimiento. Haber entendido que moriste para que Cristo viva en ti. Para entender Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He ahí donde ya tú fuiste crucificado en esa cruz, muriendo para que Cristo viva en ti. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo sí puede discernir este bendito libro, que no es cualquier libro, es un libro inspirado por Dios, ¿sí? Que es útil para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, ¿verdad? 1 Timoteo 3:17. Hay que saber que solo los que hemos nacido de nuevo, y eso no es mi trabajo decirte si te has nacido o no. Tú se lo tienes que preguntar al Espíritu de Dios. Es una plática entre tú y Dios, que le preguntes, Señor, confírmame. Te voy a decir por qué. Porque cuando un predicador, yo tenía ya unos 2, 3 años de estar en la iglesia y nos confrontó con lo mismo, yo me sentía así. ¿De verdad yo seré salva? Porque tiene razón lo que dice este pastor, ¿sí? Yo no le he preguntado al Espíritu de Dios si soy su hija, si he nacido de nuevo. Confesé a Cristo con mis labios y creo que él es el Salvador. Como dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tendrás vida eterna, ¿no? Entonces yo estaba consciente, pero mira, estaba racionalmente nada más, o sea, lo había analizado de esa manera. Hasta que oré, doblé mis rodillas y oré a mi padre y le dije, Padre, confírmame que yo soy tu hija, que he nacido de nuevo. Y el Espíritu de Dios me lo confirmó. No me lo dijo una persona, es el Espíritu de Dios el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Tengo que decirte eso porque puedes estar leyendo las Escrituras y no entenderlas. Puede ser una razón esa, no has nacido de nuevo, ¿sí? No has nacido de nuevo y este libro no se puede discernir ni académica, ni secular, ni materialísticamente. Solo se tiene que discernir o meditar espiritualmente. Versículo que sigue. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí viene lo hermoso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira nada más lo maravilloso. Tú ya no tienes la mente del mundo. Si naciste de nuevo, si estás leyendo las Escrituras, como leímos ayer en el Salmo 1:2, de día y de noche, constantemente, entonces tú tienes la mente de Cristo. No porque sepas mucho, sino porque Cristo está en ti. Porque Cristo te revela sus grandes verdades y misterios a través de su palabra. Entonces, puedes decir, tengo la mente de Cristo. Sí, repítelo, tengo la mente de Cristo. Porque por Cristo, esto es lo maravilloso de su sacrificio, de su redención en la cruz. Por Cristo pasamos de Génesis 3, como lo veíamos ayer, al Nuevo Testamento. Hemos nacido de nuevo. Y por lo tanto, nuestra mente ahora ya opera con los pensamientos de Cristo. Eso es lo que se le llama la renovación de la mente. Y no se logra con un curso en un seminario teológico, no se logra tampoco nada más viniendo todos los domingos a la iglesia, se logra leyendo las Escrituras de día y de noche, pidiéndole al Espíritu Santo que te llene tu mente de Cristo. Entonces, ese es mi primer consejo. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y que Dios te hable por medio de su palabra. Hazte ciertas preguntas. ¿Por qué escribió Dios esto? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida en este momento particular de mi vida, ¿no? Para eso hay muchos estudios bíblicos que te van a enseñar, pero es
tan sencillo como hacerte estas preguntas. ¿Quién escribió este libro? ¿Sí? ¿Cuándo se escribió? Ya te dije cómo lo puedes hacer, ya te di incluso hasta las fechas y todo, pero ahora lo práctico. ¿Por qué escribió Dios esto? Es aplicable para mí, una mujer del siglo XXI, que vive en Oaxaca, ¿sí? Que tiene esposo, que tiene hijos, o que soy soltera, o que soy viuda, ¿sí? ¿Es aplicable para mí? La respuesta es sí. Toda la escritura, ¿sí? Vamos a eso, porque ese texto hay que saberlo. Primera de Timoteo 3:17. Perdón, segunda de Timoteo. Dice 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Ahí está. Tú te vas a acercar con ese pensamiento. Señor, redargúyeme, enséñame, corrígeme, ¿sí? Pregúntate, ¿quién me está controlando en este momento? ¿Qué está dirigiendo mi voluntad en este momento? ¿Sí? ¿Es Dios? ¿Soy yo? ¿Es el mundo? ¿Es otra persona? ¿Sí? Hay que pedirle al Señor. Obvio, nunca te acerques a la Biblia sin haber orado. Ora al Señor pidiéndole que te dé el poder para poner en práctica lo aprendido. Porque no nada más es pasar el domingo y decir, leí 20 capítulos. Lo importante sería, ¿cuánto de esos 20 capítulos estoy practicando? ¿Cuánto de esos capítulos han cambiado mi vida? ¿Sí? Eso es lo importante. Y termino con los métodos de lectura que ya di, el del cronológico va a aparecer ahí, pero estos son más sencillos. Número 1, mide el tiempo que te toma la lectura. Antes se decía, con 5 minutitos que le dediques. Eso es como para parvulitos, como para los primarios, 5 minutitos, un capítulo. No, yo te diría, si tú ya tienes, a ver, ¿cuántas son nuevas en la fe? Si eres jovencita, apenas acabas de recibir a Cristo, en ese sentido espiritualmente, ahí sí te recomendaría 5 minutos. A ver, ¿quién acaba de recibir a Cristo hace 1 año? Hace 2, hace 3, hace 3. Ella está jovencita, así que me la cuidan, ¿sí? Ahí las más grandes me la cuidan espiritualmente y la ayudan cuando esté estudiando las escrituras. Hace 4 años, a ella también me la cuidan. Hace 5 años, ¿sí? Ok, entonces ya todas son más grandes. Si tienes más de 5 años, ya eres una adulta en la fe. Y por lo tanto sí te voy a pedir que leas de 10 a 20 minutos. Y no es mucho, ¿no? De 10 a 20 minutos. Para leer un texto extenso sin perder la concentración, intenta hacerlo durante un tiempo regular todos los días, ¿sí? Todos aprendemos por hábitos, ¿sí? Dicen los psicólogos ahí por ahí osadamente que un hábito se aprende en 21 días, si lo estás practicando constantemente. Pero yo les corrijo y les digo, como somos tan pecadores, porque aunque Cristo nos rescató, todavía estamos luchando con la carne, se nos olvida. Así que yo te diría, practícalo todos los días para que se haga un hábito en tu vida. Dependiendo de tu velocidad de lectura, ahí vamos de las que leemos ya más rápido o las que no, y capacidad de atención, puedes leer desde 20 a 1 hora. A 1 hora. Yo ya me leo a veces 1 hora hasta 2 horas, ¿sí? Pero no, o sea, no quiero que empiecen así, porque si no se van a rendir. Si durante el día hay un momento de tranquilidad, aprovéchalo para leer, ¿sí? Sobre todo las que son mamás de bebés, ténganles compasión a las mamás de bebés, ¿sí? Que vean, por ejemplo, allá con un bebé en los brazos, otra bebé caminando, ayúdenlas, ¿sí? A esas mamás que tienen bebés chiquitos. ¿Por qué? Porque ellas tienen que buscar un espacio cuando ya se hayan dormido los dos, ahí para leer la Biblia, ¿no?
Debes tener un calendario, por eso ya les di 2 calendarios, y lleva un registro de tu progreso. Marca una casilla cada día que leas la Biblia. Si tienes una velocidad de lectura promedio, es la que les decía, de 10 a 20 minutos, si lees de 10 minutos al día durante un año, terminarás hasta con tiempo de sobra, fíjate nada más, de 10 minutitos. Si quieres descansar algunos días, lo que les decía, y dedicarle tiempo adicional a algunos pasajes densos, lee por lo menos 20 minutos diarios. Es lo que les decía. Ya tienes 10 años en la fe, 15 años, aviéntate ya de 10 a 20 minutitos, avánzale a 30 minutos, y bueno, ya que quieras a leer 1 hora, gloria a Dios. Número 2, lee junto con otras personas. Yo cuando fui nueva en la fe, las nuevas, les aconsejo que sí se junten con otros grupos, porque de pronto sí te da flojera, o el diablo te distrae, o tú misma andas haciendo otras cosas. Ya pasó el año y ni te leíste ni los salmos, ¿no? Que es lo básico que a veces se tiene que leer. O no me vayan a responder como mi sobrino que le digo, ¿ya leíste? Sí, tía. ¿Hasta dónde vas avanzado? Génesis 1:1. Le digo, ay, qué bárbaro, le digo. Entonces, no, júntense con otros grupos, ¿sí? También puedes pedirle a un amigo familiar que lea contigo, ¿sí? Eso es bueno. Incluso un amigo de larga distancia puede ser un buen compañero de lectura, pero establezcan metas juntos y tengan un debate semanal, ya sea en línea, en persona o por teléfono. O lo otro recomendado, toma una clase donde se esté leyendo, y tengo entendido que aquí, en esta iglesia, se da ese tipo de curso, asiste, ¿sí? Realiza una búsqueda en línea o una institución local como un seminario o iglesia para encontrar clases orientadas al estudio de la Biblia. Llevar un curso que te haga leer toda la Biblia te motivará a leer al mismo tiempo que te brinda un contexto histórico valioso. Número 4, lee de una manera que te mantengas concentrado. Lo que les decía, internalizar un texto es muy distinto de hacer una lectura rápida, ¿sí? Opta por leer de una forma que te permita absorber las palabras frente a ti. Además, ten en cuenta que hacerlo en voz alta, yo tengo que a veces hacer eso. Siento que estoy leyendo y no estoy comprendiendo. Pero leer en voz alta me ayuda a enfocarme todavía mejor y como que a despabilarme, por si me está dando sueño, porque nos puede pasar. Si sueles despertarte de buen humor por las mañanas, lee a esa hora. Pero si lo tuyo es la noche, lo que nos llaman los buitos, los que nos gusta leer de noche, lee en ese momento. Pero si también durante el día ya se fueron los niños a la escuela y estás a mediodía, lee a esa hora, ¿sí? Si sientes que tu mente comienza a divagar, intenta leer por secciones. Por ejemplo, lee durante 20 minutos, ponte de pie, toma un vaso de agua para luego tomar la lectura por otros 20 minutos. Yo así le hago. Leo en la mañana, como que siento que no estoy poniendo, necesito despertar, desayuno, hago otras cosas y vuelvo a leer. Y luego a veces en la noche vuelvo a leer. Sí, no todos los días, no se crean. Esto a mí me ha ayudado mucho. Yo soy muy auditiva, ¿sí? Entonces, a mí me ha ayudado a escuchar la Biblia, ¿sí? En audio. Entonces, me pongo a hacer mis ejercicios y estoy escuchando la Biblia. Me pongo a lavar los trastes, estoy escuchando la Biblia. Ahora, les digo, porque esto se le hace fácil a muchos. Bueno, pues así más fácil. Es un método nada más. No se la pasen haciendo esto constantemente, porque no es lo mismo leer la Biblia que escuchar la Biblia, ¿sale? Entonces, ahí es un método que lo puedes ir combinando, ¿sí? Número 6, inscríbete a un servicio virtual que te envíe lecturas de la Biblia. Yo tengo esos, me envían email y me están enviando, ya vamos por tal, y como que es un recordatorio que, sí, ya vamos por no sé, por Salmos, y yo ya apenas todavía voy por Deuteronomio. Me ha pasado, ¿no? Lee la Biblia de principio a fin, sí los recomiendo, ¿sí? Considera la Biblia como una novela y léela de principio a fin. Si deseas, incluso puedes comprar versiones de la Biblia que no contengan números de versículos para que vaya directo así, sin que digas, llegué al número tal. Lee en orden cronológico, ya ese no voy a explicar, ya dije por qué. Lee en orden histórico, ya también, en qué tiempo se escribieron cada libro de la Biblia. Y por último, comienza a leer todos los días a partir del mes de enero. Es mi mejor recomendación. Les digo, porque si comenzamos ahorita en mayo, pero van a decir, hermana, pero ya estamos en mayo, entonces me espero hasta enero. No, tampoco.
¿sí? Pónganse a leer, es la recomendación, pero si ya quieres comenzar, toma los calendarios que te acabo de dar y comienza a partir de ahí, ¿sí? No te preocupes. Ahora, creo que el enviese también, ¿verdad, Eli? Este es ya para advanced, sí, ya para estudiantes avanzados, ¿sí? No lo recomiendo para los que están comenzando a leer la Biblia apenas cronológicamente. Lectura de la Biblia en 90 días, ¿sí? ¿Sí lo trae? Eso. Ya esto es para avanzados, el pastor, su esposa, no sé, ya venté a Eli ahí, ¿no? Yo ya lo he hecho en 90 días, es decir, en 3 meses. Sí, buena pregunta. Es de hora a hora y media dependiendo de cuán rápido leemos. Les soy sincera, me gustó, pero siento que va muy apresurado, ¿sí? Sí, así es como que, Señor, ¿qué quiero llegar con esto? No se vayan tan rápido. Entonces digo, si en otro tiempo me permite volverlo a hacer, sí lo haría, pero a mí me gusta mejor más pausadamente. Pero si lo quieren hacer, lo recomiendo. Aprendes, claro, porque vas más rápido. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario con respecto a este tema? ¿Quedó claro? Es lo más importante para mí. ¿Quedó claro la lectura cronológica de la Biblia? Excelente. Bueno, cuando Dios nos permita vernos o si nos vemos en el cielo, les voy a decir, mana, ¿sí leíste la Biblia cronológicamente? Y me van a decir, pues sí, mana, por eso estoy aquí, ¿verdad? Dios me las bendiga.